Buenas noches, estudiantes de segundo, los saludo en esta semana 33, donde se observaron en los saberes de Aprende en Casa de esta semana la cultura y el conocimiento científico en la Nueva España, la ciencia en la Nueva España. Bueno, antes que todo, quiero sugerir a los que no tienen una evaluación en el primer trimestre o en el segundo trimestre, que por favor se pongan en contacto conmigo en el correo institucional y en WhatsApp. Por favor, es un aviso pues urgente. En esta ocasión pues es muy importante hablar sobre cómo la Nueva España se fue generando un tipo de conocimiento científico al interior de una sociedad donde las explicaciones religiosas eran las que dominaban para poder entender el mundo. Así que la mejor manera de sustituir paulatinamente, no de la noche a la mañana, un saber teológico a un saber científico, se pudo hacer gracias a que en el interior de las escuelas, de los colegios, de la Real Universidad Pontificia, dentro de los seminarios, de los centros de sociabilidad, se gestara en la convivencia de explicaciones religiosas, las explicaciones científicas del mundo y todos sus nexos que tenían con muchas ramas del conocimiento, ¿no? Tenemos la astronomía, las ciencias cuánticas, las matemáticas, la física, la química, la astronomía, que pasó a sustituir a la astrología paulatinamente, la química, que viene a destronar a la alquimia medieval, y así se fue desarrollando una serie de formas de trabajar el conocimiento, fundamentalmente porque se requería un desarrollo fundamentalmente en lo económico, y eso precisaba que en la construcción de centros mineros, por ejemplo, se tuviera conocimientos sobre el suelo, sobre las minas, sobre los minerales, y esto necesita ciencia. Así que para construir también un templo, para construir una catedral, un palacio, se requiere arquitectura, se requiere ingeniería, se requiere cálculo, se requiere matemáticas. Así que al interior de los templos religiosos, fundamentalmente en sus centros de estudio del desarrollo del conocimiento, pues se gestó la ciencia. Al interior del mundo monacal, al interior de una universidad donde la teología era el saber más importante, irónicamente fue ahí donde se desarrolló pues el tránsito de la teología a la mecánica, a las formas de entender el movimiento. Por consiguiente, la física estuvo abanderada por frailes también. Varios frailes fueron los promotores de la ciencia al interior de estas instituciones. Así que la iglesia no solamente es dogma, inquisición, castigo, destrucción, es también desarrollo de conocimiento. La mejor época que tenemos como historia de México en tanto desarrollo del conocimiento, podemos decir que fue en la Nueva España. Había más centros de desarrollo del conocimiento en la Nueva España que en toda Europa. Ya de entrada el siglo XVII, ya entrado el siglo XVII, pues tenemos muchos centros de sociabilidad científica, mucho desarrollo, e incluso pues tenemos grandes personalidades, criollos, que te voy a mencionar algunos que generaron pues avances increíbles. Te voy a mencionar a Carlos Sigüenza y Góngora, un criollo mexicano que daba la cátedra de matemáticas
y astronomía. Era maestro de la Real Pontificia. Estudió Carlos Sigüenza y Góngora, un cometa que, que pasó en el siglo XVII, y en contra del conocimiento dominante europeo, que todavía asociaba los cometas con los eventos y las tragedias que le sucedían en una sociedad. Él decía, pues nada tiene que ver lo que le pase a la sociedad a un cometa. Así que se va destronando esta visión que los primeros frailes franciscanos tenían sobre los cometas. Y todavía, por ejemplo, el historiador mexicano que escribe el libro La visión de los vencidos, retoma esta idea de los cometas como un aviso donde los aztecas explicaron que la destrucción de Tenochtitlan iba a suceder. Esta visión es producto de la invención de los frailes, de la interpretación de los frailes de esta época que tenían sobre los cometas. Aquí lo malo del caso y lo triste del caso es que los historiadores como Miguel León Portilla en el libro La visión de los vencidos pues toma como verdad histórica que eso fue el significado que tenían los mexicas de un cometa. Eso sí, no se vale porque está imponiendo un significado debido a la forma de leer Miguel León Portilla, de forma de leer ingenua una crónica de la conquista. Así que si hubiera leído Miguel León Portilla lo que escribió Sigüenza y Góngora acerca de los cometas, que ya dudaba un criollo con bases científicas de que nada tiene que ver el cruce de un cometa a los eventos que explicaban o que anticipaban algo en el mundo. Pero en fin, Sigüenza y Góngora fue un escritor, un cosmógrafo, fue un matemático, defensor de la obra de Copérnico, que se llama las revoluciones de las orbes celestes. Es decir, el concepto revolución surge dentro de un ambiente de la física, ¿sí? Ya después se va a aplicar para los eventos sociales, ¿no? La Revolución Francesa, etc. El concepto revolución surge en el contexto de explicaciones de la física. Pues resulta que también Carlos Sigüenza y Góngora fue de los pioneros, podemos decir que el pionero, en investigar pues la zona arqueológica, hoy se conoce zona arqueológica de Teotihuacán. Entonces fue un gran avance. Ya después lo va a hacer en el periodo de Porfirio Díaz, y ya de plano en este periodo de Díaz pues iba a contratar arqueólogos franceses, pero ya Sigüenza y Góngora en el siglo XVII pues sabía que ahí había rastros de una gran civilización, la teotihuacana. Todo esto tiene en el siglo XVI, la mitad del siglo XVI, pues cómo España se empieza a generar en España pues muchos centros de estudio científico, por ejemplo en el Escorial, que a mediados del siglo XVI pues va a generar mucho conocimiento científico, matemático al interior de ese Escorial, que fue pues un monasterio. Al interior de los monasterios entonces se va a generar un tipo de conocimiento científico que poco a poco fue destituyendo al predominante, es decir, al teológico. Bueno, en el siglo XVI en España
pues hay un desarrollo muy grande en las matemáticas, en el trazado de mapas, ¿sí? Y todo eso esos textos pues se importaron, llegaron aquí y se tuvieron que crear para el desarrollo de la navegación, de las cartas geográficas, pues se tuvieron que crear muchos instrumentos científicos y matemáticos que necesitaba el imperio, pero no un imperio que generalmente se cree es un imperio destructor, ¿no? Es un imperio generador. La Nueva España fue un imperio generador, así lo denomina un historiador español, que lejos de ser destructor, fue constructor, pues llegaron muchos textos que aquí también se estudiaban dentro de las academias y los colegios y desarrollaron cuadrantes, astrolabios, relojes de sol, esferas celestes, compases, que fue el invento de Galileo, es decir, la calculadora de la época era el compás. ¿Y qué hacían con este gran instrumento llamado compás? Pues primero calculaban los disparos de un proyectil, podían hacer raíces cuadradas, dibujaban, podían calcular las bóvedas de los templos de la época que predominaron en la Nueva España. Y todo esto nos invita a entender que los instrumentos, las formas de hacer, pues generaron técnicas, y las técnicas son las que proceden a las ciencias. Había técnicas de amalgación, el azogue, es decir, el uso de mercurio para la limpieza de la plata en la minería. Impulsan técnicas de extracción, tratamiento de metales preciosos. Es una sociedad llena de médicos, dibujantes, artesanos. España era puntera en el mundo y aquí lo fueron también en la Nueva España. La ciencia moderna se comenzó a estructurar en el siglo XVII en Europa y aquí no fue la excepción. Se introdujeron poco a poco a partir del avance de los jesuitas, que eran pues religiosos, pero los que más se aventuraron en el conocimiento y en la exploración científica, los jesuitas. Eso es todo un capítulo, todo un tema que necesita su estudio. Te invito a estudiar sobre los jesuitas en la Nueva España, que eran más innovadores en el terreno de las humanidades, más que en las matemáticas, pero en el terreno de las humanidades, de las ciencias humanas, pues fueron los jesuitas. Bueno, regresando un poco sobre la Real Pontificia, comentarte que, por ejemplo, en 1740, pues se enseña ya sobre la circulación sanguínea, el movimiento del corazón, y que va dejando atrás la idea de que el origen de la sangre estaba en el hígado. Eso era lo que se pensaba todavía en el mundo medieval. Había una materia en el siglo XVIII para estudiar la medicina, la astrología, las matemáticas. Los mismos frailes eran los grandes maestros no solamente de las ciencias, los criollos también no fueron grandes maestros de las ciencias, sino también de las técnicas artísticas. Pues difundieron el arte, supieron leer la contribución que hacían los niños, por ejemplo. Se dieron cuenta que los niños en la Nueva España tenían grandes capacidades para el dibujo, y gracias a eso también pues lo aprovecharon para enseñarles a leer,
a otros niños en la Nueva España, muchos jóvenes. Hay un español que dice que los niños y los jóvenes fueron los que enseñaron a leer en la Nueva España gracias a la difusión de las enseñanzas de los frailes. Bueno, algo interesante que te quiero comentar. Aquí había ciencias náuticas, es decir, había ciencias sobre cómo hacer un barco y efectivamente había astilleros donde eso precisaba pues de saberes pues científicos, de matemáticas. En Coatzacoalcos y San Blas eran los puertos donde construían barcos, fundamentalmente desde la mitad del siglo XVI hasta principios del siglo XVII, y ya después los traían de Asia, desde que venían del puerto de Filipinas a Acapulco, que era la ruta, como les decía en otras ocasiones, que era la ruta más importante del comercio, además de la de Veracruz a Madrid y a Sevilla. En esta ruta de Oriente, pues llegaban también muchos textos científicos, y se distribuían, y los interesados, los centros de sociabilidad científica también asistían al puerto de Veracruz durante un mes que llegaba esa embarcación para encontrar textos nuevos sobre ciencia. Pues la física, la química, frailes como Alonso de la Veracruz, pues nos habla de que escribió aquí un libro de física especulativa. Grandes jesuitas que eran físicos, Javier Clavijero, un sacerdote, pues él también escribió tratados de física de Aristóteles. Enseñanza de la ingeniería y metalurgia, pues ahí está el Palacio de Minería en el centro de México, que necesitaba científicos en torno a la producción y a la extracción de productos de metales, fundamentalmente la plata. Requería de científicos para extraer la plata, y eso se requiere pues mucha ciencia sobre la minería, la metalurgia, la geología. Había escuelas de cirugía en la Nueva España. Es muy interesante. Encontré por ahí un documento donde una de las escuelas más exigentes era la escuela de cirugía, la Real Escuela de Cirugía, donde a los estudiantes se les imponían unas extremas medidas de disciplina e incluso de su origen familiar. Encontré que algunos fueron expulsados porque tenían origen negro, tenían un origen africano en su sangre, y los tuvieron que expulsar. Algunos porque tenían pues malos hábitos, eran sospechosos de alcoholismo y corrían a esos estudiantes. La Nueva España es algo muy interesante. La Nueva España es un lugar, es un espacio inmenso en la producción de textos. En el siglo XVI se produjeron 300 libros ya con imprentas de la Nueva España. En el siglo XVIII ya había 2000 impresos en la Nueva España, y el siglo XVIII pues ya es un centro de sociabilidad. Hay muchos centros de sociabilidad en la Nueva España que ya van generando muchas bibliotecas. Pues me despido, te invito por favor que si tienes un trimestre en blanco, te comuniques por favor en el correo institucional o en
por WhatsApp. Pues nos vemos, muy buenas noches.